apropiadamente, como para que tengan ahí un archivo más. Esta charla se está grabando a partir de ya, para que después todo el que quiera verla a través de donde se vaya a colgar, porque no estoy seguro de dónde se va a colgar, supongo que será en la página del colegio mismo. Así ya todo el mundo que esté dentro, incluida tú, Constanza, quedan avisados y para que no haya ningún tipo de problema. Sí, perfecto, perfecto. Estaba al tanto. Así están todos avisados. Estoy descargando tu presentación. Va llegando bastante gente ya. ¿Verdad? No estoy seguro cuánta gente va a presentarse. Espero que muchos. Sí, creo que había 15 personas anotadas. No sé si habrá aumentado el número de participantes. De momento somos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que somos 11 contándonos a nosotros dos. Y al resto estáis todos muteados, así que ya está perfecto. Ya os desmutearéis cuando toque el turno de preguntas. Así no se interrumpe en ningún tipo de momento la presentación. Y esperaremos al turno de preguntas para que Constanza pueda responder tranquilamente y libremente a las preguntas. Dime cuándo comienzo. Sí, vamos a dejar un minuto más para llegar a las... Bueno, claro, aquí en España son las 6, ¿estás en Argentina ahora? Sí, ahora mismo estoy en Argentina. Son las 2 de la tarde aquí. A las 2 de la tarde. Aquí en España a las 6, o que en Inglaterra serán las 5 ahora. Vamos a dejar que llegue en punto y nos ponemos al lío. Yo creo que estamos prácticamente todos ya, si no me equivoco. Así que a mí me sale ya en mi ordenador que son en punto, así que si no hay problemas, doy paso a la presentación y te doy la palabra. Bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana, organizado por Radley College. Os habla David Clarós, y a nombre de Radley College en Oxford os doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario Las personajes en la obra La casa de Bernarda Alba. Y en esta oportunidad nos acompaña a los estudiantes y profesores de distintos colegios, como pueden ser al Cardinal Paul Catholic School con Miss Oxford Spice Academy con Miss Massimo Rugna, Northgate High School and Durham Sixth Form College con Mr. Vincent Everett, Westcliff High School of Boys con Jessie McEwan, and George Sutter School con Miss Estriana May Wascoin. Perdonad si no he pronunciado algo bien, no estoy seguro de que lo haya pronunciado todo bien, pero bueno, lo importante es que estéis todos aquí. A quienes les damos una calurosa bienvenida y también nos honra con su presencia a Miss Constanza Borton, Miss Constanza Borton Pombo, que estudió la carrera de licenciatura y profesorado en Letras de la Universidad Católica de Argentina. Realizó sus estudios de tesis en literatura argentina sobre el poeta y ensayista Néstor Perlonguer
Trabajó en instituciones de alto prestigio académico, enseñando para colegios en el marco de programas IB y IGCSE y en el ámbito universitario de la Universidad del Nordeste. Es, desde hace 5 años, profesora en un colegio internacional en el cual enseña la materia Español A, Lengua y Literatura, diploma de Bachillerato Internacional en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se desempeña como correctora de varios componentes de la materia para la organización del Bachillerato Internacional. En la actualidad se encuentra terminando una especialización en la Universidad de Salamanca, profesorado en la enseñanza del español como lengua extranjera. Muchas gracias a todos por asistir nuevamente y ¿cómo prefieres que te llame? Constanza está bien. Constanza, Sí, está bien, pues por favor tienes la palabra. Bueno, muchas gracias David por la introducción y la presentación. Gracias a todos los participantes por estar aquí presentes y escuchar media horita, que igual no es demasiado tiempo para poder profundizar un poco en el texto de Bernarda Alba, Federico García Lorca. Se me ha propuesto trabajar el tema de los personajes. Yo recomiendo a los alumnos que no duden en consultar a través de la web. Hay muchísimos artículos que proponen, más que nada, quizás abundan más en lo que es la simbología de los personajes, de los nombres de los personajes en la casa de Bernarda Alba. Muchos de ellos son muy sintéticos y esto se debe también a que, bueno, justamente el autor, Federico García Lorca, era el gran maestro de la simbología en cuando se trataba de las obras literarias y en lo que serían las obras teatrales. Yo quise en este momento trazar un recorrido que fuera más que nada presentando primero a la generación del 27 y luego Federico García Lorca para resaltar algunos aspectos de la obra que tienen que ver con los personajes y de esa forma poder entender bien las razones por las cuales el autor ha elegido presentar esta simbología y cómo esto se va relacionando en la obra un personaje con otro y va creando así la problemática de la obra que vamos a tratar luego. No sé, me imagino que todos habrán leído la obra, con lo cual tendrán la obra a mano y más o menos fresca en la memoria. Vamos a ir nombrando algunos aspectos particulares de la obra y yo luego también les enviaré unos archivos que les van a servir como luego más que nada un recordatorio de los temas principales que estuvimos viendo. Asimismo, espero que por parte del webinario, la organización del webinario les hará llegar también la presentación que ahora David va a ser muy amable en presentar. Si querés comenzar con la proyección, David, te agradecería. Estoy en ello, dame un segundito, porque además... No hay problema. Bueno, podemos comenzar hablando un poco de Federico García Lorca y de la generación del 27. Federico García Lorca fue un autor español, nacido en Granada y también murió en Granada un mes luego de comenzada la Guerra Civil Española. Fue víctima de la sublevación de ese momento y se lo perseguía por ser un personaje polémico. Por un lado, proponía desde su propia vida una libertad, él era vanguardista, él buscaba la liberación del arte y buscaba también poder desarrollar su arte sin limitaciones, y esto muchas veces no es bien visto. Asimismo, en su ámbito personal, él, siendo homosexual, también fue perseguido por lo mismo, razón por la cual lo fusilaron en 1936. Esto es importante para entender la razón también de lo que va de fondo en la obra de la Casa de Bernarda Alba, porque si bien no trata justamente el tema de la homosexualidad, sí muestra algunos y otro punto de vista de cómo era el rol de la mujer en aquel momento.
la obra de La Casa de Bernarda Alba consta de personajes femeninos, en ningún momento aparece en escena un personaje masculino, y cada personaje va a desarrollar diferentes formas de la opresión que recaía sobre la mujer, y muestra también, da voz a un ámbito y a una discusión y a un tema que en ese momento no tenía espacio, que justamente era el tema de la represión y de la imposibilidad de libertad que tenía la mujer en aquel momento. Es importante entender que el personaje de Federico García Lorca era vanguardista. Él sintió que tenía la libertad de poder decir estas cosas que eran prohibidas en aquel momento, y esto le valió la vida. También en La Casa de Bernarda Alba justamente va a utilizar su técnica del neopopularismo, que es la forma vanguardista de la generación del 27, que justamente quiere relacionar un aspecto más clásico de los géneros literarios con aspectos y temáticas y canciones y frases y vocabulario más popular y tradicional y del ámbito rural, justamente. Y esto en ese momento fue una gran innovación, junto con Rafael Alberti. Ellos dos fueron, dentro de la generación del 27, los encargados de los que promulgaron este neopopularismo, ¿no? Lo interesante también de esto es que, bueno, en La Casa de Bernarda Alba, a través de este neopopularismo, Federico García Lorca recupera aspectos de la filosofía tradicional, aspectos del habla popular, de refranes, dichos populares, canciones populares y tradicionales que eran de uso corriente y que eran cotidianos en el ámbito rural español de 1927, entre el 27 y el 36, justamente en los momentos en que él vivió, y particularmente también en Granada, porque él nació en Granada, ¿no? Justamente él reflexiona el valor que tienen estos elementos que al incluirlos en un género y en un género más tradicional, genera una innovación que es de una gran trascendencia e importancia para el momento. ¿Sí? La vanguardia, particularmente el neopopularismo, dentro del marco de la generación del 27, es justamente muy particular porque puede relacionar lo tradicional, lo poco culto, lo que había sido hasta ese momento rechazado como algo sin valor, lo recupera y lo relaciona con los géneros nobles, con los géneros intelectuales y cultos. Entonces, resemantiza un montón de aspectos que tienen una gran profundidad y que hablan de la vida y de la gente de aquel momento. Por eso también en La Casa de Bernarda Alba vamos a ver muchos personajes y en varios momentos, particularmente María Josefa y el coro de los sesgadores de trigo, que cantan y que traen a la obra esos dichos populares y esos conocimientos de la tradición rural española. La obra de La Casa de Bernarda Alba es una tragedia rural, es una tragedia, justamente como dice la palabra, tragedia rural, y cuando decimos tragedia rural tenemos que remitirnos a dos términos. Uno sería el aspecto de tragedia y otro sería el aspecto de rural, justamente en relación con esto que estamos diciendo del neopopularismo de la generación del 27 y de Federico García Lorca. Por un lado tenemos la tradición del género trágico, del drama trágico, que tiene sus raíces en Aristóteles, quien es el primero que define a la tragedia y a los inicios en la poética de Aristóteles, y que hay varios aspectos que son básicos quizás para la consideración de qué es una tragedia. La Casa de Bernarda Alba es una tragedia
y es una tragedia en sentido clásico, ya que, bueno, en primer lugar termina en una desgracia, como es todo género trágico, y muestra el drama humano, ¿sí? La tragedia justamente se ocupa de demostrar y desplegar ante la vista del auditorio el drama humano. En el caso de La Casa de Bernarda Alba, es una tragedia porque demuestra y porque elabora el drama humano, y particularmente el drama humano de la mujer en la sociedad rural de España de 1936, ¿sí? Este drama humano va a tener esta caracterización de ser por un lado clásico y por un lado tradicional. En cuanto a lo tradicional, vamos a tener personajes que van a mostrar cómo era la sociedad rural de aquel momento, como ya dije antes, los sejadores de trigo, María Josefa particularmente, y también las ocupaciones que van surgiendo de la casa. Bien, los personajes, no sé, David, si pudiste lograr bajar el archivo o si no lo comparto yo. Si puedes compartirlo tú, por favor, porque no logro compartirlo. Bien, no hay problema. Dame un segundito. Uy, no. Aquí estamos. Bien, entonces dijimos algunos elementos de la generación del 27. Esto van a tener tiempo de leerlo bien y les va a servir para entender también y para recuperar algunos conceptos de los que fuimos diciendo. Está la definición de la generación del 27, cuáles eran los objetivos de esa generación. Ya hablamos un poquito del neoocularismo de Federico García Lorca. Y vamos a los personajes en La Casa de Bernarda Alba. Yo hice hincapié en esta presentación en, como habíamos dicho, en la simbología de los personajes en La Casa de Bernarda Alba. Así que, previo a hablar de la simbología, me gustaría hablar un poco de los símbolos centrales en la literatura de Federico García Lorca. Esto lo vamos a ver no solamente en las obras dramáticas, sino también en las obras líricas. Bueno, por un lado está la luna, que es uno de los símbolos más frecuentes en Lorca. Suele significar y suele simbolizar a la muerte, pero también el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. Junto con la luna, en la obra vamos a encontrar referencias a las estrellas y también a la falta de luna. Hacia el final de la obra, justamente se habla de que la noche era muy oscura justo antes de que muera Adela, y hace referencia justamente a la falta de luna, ¿no? La falta de luna va a significar en ese caso a la muerte también. Luego el agua, cuando corre, es símbolo de vitalidad, representa la muerte, la sangre representa la vida, lo fecundo, el deseo sexual. Esto vamos a ver también en muchas veces Adela va a hablar de la sangre que le hierve adentro de su cuerpo. Bueno, las hierbas también son símbolos de muerte y los metales también son símbolos de muerte. Van a ver acá que justamente la mayor parte de la simbología que usa Lorca hacen referencia a la muerte. Hacen que justamente esto es así porque Lorca es un gran aglutinador de significados y los símbolos, tanto como los símbolos, las metáforas, el uso de sarcasmo en su literatura, suelen hacer hincapié justamente en la tragicidad, en la pasión y en el tema que va por detrás de la obra, que suelen ser un tema trágico y suele ser la muerte, ¿no? Como bien lo dice aquí. Bien, haciendo una breve sinopsis de la obra,
La casa de Bernarda Alba es una obra teatral en 3 actos, escrita en 1936 por Federico García Lorca. No pudo ser estrenada ni publicada hasta 1945, justamente porque la terminó un mes antes de que empezara la Guerra Civil Española. Y Margarita Xirgu, que acá en Buenos Aires fue muy importante en aquella época, publica, y presenta La Casa de Bernarda Alba en un teatro, que hoy es el teatro, todavía está vigente en Buenos Aires y tiene su nombre. Y bueno, justamente esta historia expone la historia de Bernarda Alba, que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. Lorca describe la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta, en la que el papel que la mujer juega es secundario. Otros rasgos destacados son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Con Bernarda Alba viven sus 5 hijos: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Su madre y sus 2 criadas, entre estas últimas se encuentra Poncia, una criada que ha vivido muchos años al servicio de la anciana. Esta justamente, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela, María Josefa, la criada, y Poncia son todos los personajes que van a conformar a la obra. Son todas mujeres. Estos son los personajes visibles en la obra. Luego van a estar los personajes invisibles, que van a ser Mario Benavides Candiá, que es el padre que muere. La historia comienza justamente con el luto del padre Mario Benavides Candiá, el padre de las 5 hijas y, esposo de Bernarda. Y el otro personaje invisible, también masculino, va a ser Pepe el Romano, que pide la mano de la hermana mayor, de la hija mayor de Bernarda Alba, que es Angustias. Para empezar, Bernarda tiene 60 años. A primera vista es un personaje, es el personaje principal, principal junto con Adela en la obra. Es autoritaria, dominante, violenta, intransigente, clasista e hipócrita. Representa la represión y desde el ámbito de la simbología, Bernarda, el nombre Bernarda significa fuerza de oso, al mismo tiempo que Alba significa blanco, y también lo níveo, lo puro, ambas cosas que trata de mantener en su casa. Justamente Bernarda Alba hace quizás una contraposición con el luto riguroso que tienen que llevar todas a partir de la muerte de su marido. La obra comienza con el velorio del marido de Bernarda, y a partir de lo cual se fija el luto permanente por 8 años. Toda vez que aparece Bernarda hablando con sus hijas, demuestra su violencia. Hasta llega a ser violenta físicamente con sus hijas. Y también no tiene oídos para ninguna opinión diferente que la que ella pueda llegar a tener. Ella dice: mientras que siga viva en esta casa, yo domino en mi vida y en la vida de todos. A pesar de que Poncia, que es su criada, le dice y le nombra diferentes situaciones y justamente le habla del problema que vive su casa, le pide que abra su casa al mundo, que sus hijas tienen edad de merecer, dice en varias oportunidades. Sin embargo, Bernarda hace oídos sordos a cualquier recomendación por parte de nadie y mantiene constantemente una preocupación constante por el qué dirá el pueblo. Solamente le importa mantener la casa cerrada como un sepulcro para no admitir el qué dirá el pueblo. Está constantemente preocupada por la honra de su familia. Tanto es así que rechaza todo pretendiente de sus hijas, a pesar de que sus hijas son de las más deseadas en el pueblo, porque tienen dinero, porque son bellas, porque son jóvenes.
Sin embargo, ella considera que sus hijas son demasiado nobles como para juntarse y tener familia con gente de menor clase que ellas. Por eso las mantiene encerradas en su casa, y justamente este es el núcleo, Bernarda es el núcleo y el problema principal y el conflicto principal de la obra, que va a desembocar en un destino trágico. El conflicto va a ser justamente que las hijas encerradas en su casa no tienen posibilidad de salir, de tener vida social, por miedo a perder su honra. Luego está Angustias, que es la hija mayor, tiene 39 años, y como dicen, es fea, pero es rica. Es la más grande de las hijas, es hija de un matrimonio previo que tuvo Bernarda con otro señor que murió antes de que comience la obra, y Pablo Benavides Candiá, que es el padre adoptivo de Angustias, la adopta y le hereda justamente todo su dinero. Por esta riqueza que tiene, Pepe el Romano es el galán del pueblo, quiere conquistarla y quiere casarse con ella por el dinero, pero no por el lado de ella realmente. En secreto, Pepe el Romano está enamorada de Adela, que es la hija menor, ¿sí? Angustias, la palabra angustias, el término justamente hace alusión a su edad, a su fealdad, a su deseo de casarse, y una cita que le correspondería a este personaje sería: más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. ¿Qué quiere decir con eso? Mucho más vale la riqueza al momento de casarse que la belleza, ¿sí? Respecto de esto, bueno, luego Magdalena, vamos por orden. Magdalena tiene 30 años, es la hija que le sigue. Es la única hija que llora en el funeral de su padre. Tiene una natural inclinación hacia el bien y la sumisión. Magdalena, la palabra Magdalena se asocia con la idea de ternura y llanto, y justamente hace recordar a María Magdalena, que es ¿no? El personaje que justamente llora y le limpia los pies a Jesús en la cruz, y bueno, ya el personaje que ya conocemos. Dos citas que también son importantes para este personaje es justamente: Magdalena es la sumisión. Llora como una María Magdalena, es un refrán muy conocido en el mundo hispano. Y bueno, en cuanto a la sumisión, justamente cada clase tiene que hacer lo suyo. Habla justamente de su poca rebeldía, de su adaptarse a cualquier situación por más mala que sea. Y luego otra frase que también la caracteriza es que reniega de ser mujer. Malditas sean las mujeres, pero no reniega porque rechaza el ser mujer, sino porque no son libres. Ella no es libre de hacer lo que ella quiere. Ve que los hombres son libres y que ella no. Muchas veces también hace hincapié en la cuestión social, porque resalta el hecho de que quizás las clases más bajas tienen más derechos, se le antoja, y tienen que estar velando por su honra constantemente, como las clases más altas, dentro de lo que sería la sociedad rural. Luego Amelia tiene 27 años, es la que le sigue, es quizás el personaje menos desarrollado en toda la obra. La palabra Amelia significa sin miel, sin dulzura. También es sumisa, también es resignada, es muy temerosa de la autoridad materna, le tiene mucho miedo a la madre. Y siempre resalta el hecho de que ella no quisiera tener un marido, que los hombres le dan miedo. Y justamente dice: a mí me daría no sé qué que me hable respecto de cuando hablan de qué es lo que se dicen a través de las rejas, los enamorados con las enamoradas. Ella hace hincapié que a ella le daría no sé qué, a mí me daría vergüenza esas cosas. Y en otra oportunidad también llega a decir que ella tiene miedo de los hombres, y que preferiría no estar en contacto con ellos. Bueno, luego le sigue Martirio, que es otro personaje muy importante. Este sí es un personaje importante, muy importante en la obra. Tiene 24 años,
Es una muchacha enferma, deforme. Justamente la palabra martirio hace hincapié en la cruz de su enfermedad, su fealdad, su amargura. Se pudo haber casado con Enrique Humanas, pero su madre, Bernarda, lo rechaza porque dice que no es de suficiente clase social, no pertenece a la misma clase social que ella, que no tiene suficiente nobleza. Y Martirio vive reprimida por el deseo sexual y persigue a Adela, que es su hermana menor, cuando empieza a desencadenarse el conflicto. También ella tiene miedo a los hombres y dice, es preferible no ver un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo, siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. También tiene vergüenza, no, y vive todo como un martirio. Tiene un gran deseo sexual y ese mismo deseo sexual lo reprime, con lo cual eso subraya aún más su propio martirio, justamente. Por último está Adela, en cuanto a las hijas. Este es el personaje también núcleo del conflicto, junto con Bernarda, junto con Martirio. Adela es la más joven de las 5 hermanas, es la más hermosa, representa la fuerza de la pasión, la fuerza del instinto. Su concepto del amor es típicamente lorquiano y representa un enfrentamiento entre realidad e ilusión. Su nombre significa de naturaleza noble y es la más apasionada. Es lo que yo decía previamente, de que siente la sangre dentro de su pecho, y justamente está en esta cita que dice, es inútil tu consejo. Por encima de mi madre saltaría para apagar este fuego que tengo levantado por piernas y boca. Mirando sus ojos, los ojos de Pepe el Romano, me parece que bebo su sangre lentamente. Justamente acá tenemos la simbología de la sangre que representa la pasión, ¿no? La pasión que no puede dar curso. Bien, en cuanto a estas 5 hijas, tenemos a Angustias, que es la mayor, Adela, que es la menor. Angustias se va a casar con Pepe el Romano, pero Pepe el Romano está enamorado justamente de Adela. Y comienzan a tener una relación encubierta, nadie sabe de esta relación, se esconden en el corral para encontrarse de noche, y finalmente Adela justamente queda embarazada de Pepe el Romano. En el tercer acto se hace referencia a que Adela se siente mal, que está mala. Se hace referencia en el segundo y en el tercer acto también a que no duerme de noche, porque se queda con Pepe el Romano. Y la única persona que sabe de este romance en secreto es justamente Martirio. Martirio, que la persigue, que le ruega y que él trata de impedir que ella se encuentre con Pepe, que le dice y le repite que Pepe el Romano le pertenece a su hermana, no le pertenece a ella, que meterse en el medio de la relación sería ir en contra de lo preestablecido. Si bien, Adela representa la rebeldía y el deseo de libertad frente a la dictadura materna, y hay un momento muy crítico y muy simbólico justamente en la obra, es que dicha rebeldía al final, cuando aparece Pepe el Romano en el corral, ella va a encontrarse con él, pero la intercepta Martirio, se pone a gritar el nombre de su madre, Bernarda Alba aparece en escena, y ella le rompe el bastón a Bernarda y afirma que es libre y que ella hará lo que ella quiere con su cuerpo. Y entonces, luego de esto, Bernarda sale con la escopeta e intenta matar a Pepe el Romano, lo cual Adela piensa que logra, ¿sí? A partir de lo cual ella se suicida pensando que su madre había matado al padre de su hijo. Cuando su rebelión fracasa, justamente decide suicidarse.
y de esa forma consigue su propósito, que va a ser liberarse de la opresión y la tiranía. Ella constantemente voces y resalta el hecho de que ella es joven, de que quiere salir, de que tiene carnes blancas y bellas para vivir la vida, no para estar encerrada en un sepulcro, que es el luto de 8 años. Justamente, en un momento en la obra, aparece otra mujer, un personaje invisible en la obra, que es Paca la Roseta, que queda embarazada de un hombre que no se sabe quién es, y todo el pueblo decide apedrearla y abucharla. En ese momento, cuando ven esto, Adela dice, no, no la maten, no la apedreen. Y Bernarda y sus hermanas, sí, hay que matarla, no merece la vida en este pueblo, eso es lo que le responden. En ese momento también, se muestra en la obra justamente la injusticia que hay respecto eh, de la honra y de cómo esto se lleva la vida de las personas, ¿no? Justamente. Entonces, Adela representa un poco esto de que mi cuerpo será de quien yo quiera, y dice, me entrego al pueblo, todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, ¿no? A través de este personaje, Federico García Lorca también va a estar demostrando su intencionalidad, que es justamente el de denuncia de la injusticia social y de la injusticia que recae sobre la mujer, que es reprimida y que no tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, ¿no? Que la mujer es perseguida por los que dicen que son decentes, justamente. Y muy fuera de época, diría que se adelanta a la historia, esto de mi cuerpo será de quien yo quiera, ¿no? Hoy en día podemos escuchar esto en todos lados del mundo, ¿no? La mujer reclamando su derecho sobre su propio cuerpo. Más allá de los conceptos de honra ya que son conceptos que son sociales, ¿no? Bien, esto nos lleva a dos personajes que son un poco más secundarios, pero no son menos importantes, y justamente es Poncia. Poncia es la criada, la gobernanta, digamos, el ama de llaves de la casa. Ha trabajado en la casa de Bernarda Alba desde siempre, sus hijos también trabajan en los campos de Bernarda Alba. Y el nombre Poncia hace relación a Poncio Pilatos, que es también otro personaje bíblico, ¿no? Hace referencia a que se lava las manos. Poncia es testigo de todo el conflicto que hay en la casa, este conflicto de que Adela tiene relaciones en secreto con el prometido de su hermana, de que también al principio de la obra resalta el hecho de que no puede tener a 5 hermosas mujeres encerradas en la casa, que eso no es un sepulcro, que tienen que vivir, que si no se les da la oportunidad de casarse van a terminar viejas y sin hijos, infelices, ¿no? Poncia también pertenece a una clase social diferente al de la familia, ¿no? Tenemos a Bernarda, que es la dueña de campos y de casas y de hijas, y Poncia, por otro lado, es criada, tiene a sus hijos también sirviendo en la casa de Bernarda. Ella, bien, también ella es la que también conecta el mundo de afuera con el mundo de adentro de la casa. Poncia tiene la posibilidad de entrar y salir constantemente y lleva y trae los dires y diretes de las personas del pueblo. Trata de convencer a Adela de que frene. En el conflicto ella incide de forma que trata de convencer a Adela de que ya no mantenga la relación con Pepe el Romano y intenta mantener la paz. También le pide a Bernarda, como decía antes, que entre en reflexión, que deje a sus hijas ser felices y tener marido. Bien. Y por último tenemos a María Josefa, que
que es la madre de Bernarda Alba. Ella está loca y la dejan encerrada en un cuarto las 24 horas del día prácticamente, y representa a la vejez y a la locura. Muestra un constante anhelo de libertad y además María Josefa tiene el rol de decir la verdad. Ella, como a todo loco, a los locos, a los niños y a los borrachos, se les da en las sociedades tradicionales la voz del que dice la verdad, ¿no? Entonces María Josefa en muchos momentos le dice a Bernarda Alba que quiere salir, que quiere casarse, que quiere tener hijos, a pesar de que, bueno, dentro de su locura, ella también está hablando por sus nietas, ¿no? María Josefa le reclama a Bernarda Alba que la deja encerrada, tanto como la dejan encerradas a sus hijas. Ella dice que quiere casarse en la orilla del mar, y justamente el mar en la obra va a representar en varias oportunidades, también Poncia, hablando de Poncia previamente, dice que quiere dejar la casa y que quiere irse a la orilla del mar, y María Josefa también quiere casarse en la orilla del mar como una forma de escape del lugar del encierro, ¿no? El mar acaba a representar la libertad que no tienen en la obra. Las mujeres de la obra. Bien, me gustaría resaltar un aspecto de un símbolo que quizás es de los más importantes en la obra, y es justamente que, hablando de un personaje invisible, que es Pepe el Romano, Pepe es simbolizado por un potro que llevan al corral para que impregne y se reproduzca con una yegua. Entonces, en un momento, al final de la obra, cuando está Prudencia hablando con Bernarda, se usa esta simbología de los potros y de las potras que tienen la posibilidad de reproducirse, y la imposibilidad al mismo tiempo a través del personaje de Bernarda Alba. Justamente estaban Prudencia y Bernarda charlando en su casa, y Bernarda se oye un gran golpe dado en los muros, y cito a la obra de Federico García Lorca. Bernarda dice: el caballo garañón que está encerrado y da coces contra el muro, trabadlo y que salga del corral, debe tener calor. Prudencia le pregunta: ¿vas a echarle las potras nuevas? Has sabido acrecentar tu ganado, le dice Bernarda. Y la Poncia interrumpe y dice: pero tiene la mejor manada de estos contornos. Es una lástima que esté bajo de precio. Se oye otra vez el golpe y Bernarda vuelve a gritar: hay que decir las cosas dos veces, echad lo que se revuelque en los montones de paja. Pues cerrad las potras en la cuadra, pero dejadlo libre, no sea que nos eche abajo las paredes. Bueno, en esta cita, que, bueno, disculpen por el largo de la cita, justamente se ve esta simbología que es característica en la obra de Federico García Lorca. El caballo viene a ser Pepe el Romano, las potras que tiene encerradas en el corral son sus hijas, y lo que dice Bernarda Alba: debe tener calor, o dejadlo libre, no sea que nos eche abajo las paredes. Esto es un símbolo también de lo que va a pasar luego. Viene a ser como una premonición en la obra, porque justamente esta figura de Pepe el Romano termina echando a la casa abajo. Y respecto de lo que dice la Poncia, ¿no? Tiene la mejor manada de estos contornos, Bernarda Alba. Es una lástima que esté baja de precio. Justamente eso hace referencia a la situación en relación de la casa con el sistema de esta sociedad feudal en la que vivían
justamente que nadie puede pagar estas potras, que son las hijas de Bernarda Alba, porque no lo permite la madre que no da libertades a las hijas, justamente, y que no considera que ningún hombre de los alrededores son dignos para casarse con ellas. En definitiva, todos estos personajes vienen a desplegar la problemática y el conflicto en el que vivían las mujeres en la sociedad rural de aquel momento. Hay diversos símbolos en la obra. Por un lado está el potro, como ya dije antes, la sangre que hierve en los cuerpos de las muchachas. Hay muchos también, el tema del corral, ¿no? Que es como un lugar en un momento Bernarda dice que esa es la cama de las malnacidas, ¿no? Es un lugar en donde no es un lugar honrado para tener encuentros entre las parejas. Justamente el tema de la paja está asociado con las labores de menor importancia, y es lo que trata de evitar Bernarda, ¿no? Las perlas significan lágrimas, eso también en la obra actúa como una premonición, es el anillo de perlas que le regala Pepe el Romano a Angustias como cintillo de bodas. Y en definitiva todos estos símbolos lo que hacen es subrayar aún más el conflicto y llenar de significación a la obra. La simbología en todas las obras de Federico García Lorca anuncian una desgracia. Y la desgracia es lo que justamente subraya el ser un drama y una tragedia rural en esta obra. Creo que me pasé un poquito de la media hora en esta exposición. No sé si podemos pasar al momento de las preguntas. No te preocupes por el tiempo, porque además con el tema del PowerPoint hemos perdido un poco de tiempo. Constanza, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido muy esclarecedora sobre la casa de Bernarda Alba, aunque el libro, la novela ya en sí, si una persona tiene un mínimo de cultura ya puede llegar a entender lo que sucede en ella. Así que si nos importa, quien quiera realizar una pregunta o alguna pequeña reflexión, que levante la mano de forma virtual y que se desmutee para poder preguntar a Constanza lo que ella quiera. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna aclaración, ninguna afirmación sobre la obra. Bueno, pues si nadie tiene, me gustaría decir a mí una cosa, si no te importa, Constanza. De nuevo, gracias por la presentación y escuchando tu presentación, tu intervención, también me gustaría recalcar, señalar la importancia que tiene en esa época, en la época en la que Lorca escribe la obra, y que también se ve en la propia obra, tiene el querer esconder, ¿no? Cuando muere la hija, el querer esconder Sí. y que la sociedad no sepa qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Ese temor a que la sociedad hable, al coloquialmente llamado aquí en España por lo menos chismorreo, ¿no? Me parece que también Sí. es muy remarcable. Justamente en eso, respecto a eso, Bernarda termina diciendo que nadie sepa, cierren las ventanas. Justo no tuve tiempo de decirlo porque, bueno, se me acabó el tiempo, pero era una de las citas que tenía para leer.
cierren las ventanas, mi hija se ha muerto virgen, la hija menor de Bernarda Alba se ha muerto virgen, así es como dice Bernarda al terminar la obra, esa es la última, así es como se cierra la obra, ¿no? Que nadie sepa, siempre el dire y el direte es más importante, a pesar de que Adela muere embarazada, ¿no? Sí. Y nadie tiene, y además, subrayando, además esto que decís de que nadie sepa, que las hijas no tienen derecho a llorar, porque le dice que nadie llore, ni una sola lágrima por Adela, que muere, que no le importa tanto su hija, sino el qué dirán respecto de la muerte de su hija. Sí, esa es como muy emblemático. Y bueno, justo acá está surgiendo una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto consideras que realmente se diferencia entre los personajes, sobre todo las hijas, y a qué punto se parecen todas y funcionan casi como un coro? En lugar de tener cada una su voz, más bien hay una voz, la del poeta. No, bueno, a ver, en esta pregunta hay quizás varios aspectos, ¿no? Creo que podemos decir que las semejanzas entre todas las hijas es el sentimiento de encierro, ¿no? La incapacidad y tener la juventud agolpada en el pecho, la pasión, las ganas de vivir y el luto que se les viene encima y que no las deja ser libres y vivir propiamente su vida. Eso creo que es lo que tienen en común todas las hijas. Cada uno es diferente. Ve al Pepe el Romano, ella realmente tampoco ama a Pepe el Romano, solo lo ve como una salida de la casa. Angustias no ama a Pepe el Romano, sino que lo ve como una salida de la casa, lo ve como una forma de salir de la casa. Luego tenemos a Martirio, que esa pasión la vive con una represión, no se permite sentir pasión. Adela, en cambio, se permite vivir la pasión y tanto es así que lo lleva a su muerte, ¿no? La lleva a su muerte esa pasión, le da curso a eso sin ningún tipo de límites y eso es lo que termina llevándola al suicidio. Luego tenemos a Amelia, que no dice vivir una pasión, no da lugar a eso. Es falta de miel, como es la palabra, Amelia, falta de miel, falta de dulzura. Pareciera que ella se conforma con la vida que le toca en ese claustro. Bien, entonces cada uno va a vivir esa pasión de forma diferente. Y cada una con su característica que está dado a través de la simbología. Justamente la simbología de sus nombres nos resaltan esas diferencias, ¿sí? Eso, bueno, después cuando tengan la presentación en este PDF que les va a llegar pronto, lo van a ver mejor. Luego, bueno, ahí en cuanto a qué se parecen y qué son diferentes, ¿no? Creo que la reacción ante esa pasión, la reacción ante la represión de esa pasión por parte de la madre y la autorrepresión, esa reacción es lo que determina la diferencia y la simbología dada por los nombres. Luego, si funcionan como coro, en esto no podría estar de acuerdo, pero particularmente porque, justamente por ser una tragedia rural, y toda tragedia tiene por justamente coro, y acá me lleva a lo que había hablado al principio de Federico García Lorca, su intención de renovar los géneros clásicos. Federico García Lorca pone en la función de coro a los segadores de trigo, ¿sí? Por lo general, el coro en las obras dramáticas de Federico García Lorca son cumplidos por un rol social, por un rol que son pertenecientes a la sociedad rural de la época. En el caso de la casa de Bernarda Alba, los sesgadores de trigo funcionan como coro y se introducen como personaje invisible en la obra cantando una canción. Y se ve en el final del acto 2
que están todos los personajes mirando a los personajes cantando y comentando al coro, comentando a los sesgadores, y escuchando la canción que cantan y que corean a justamente coro, corean a coro, como dice la palabra. Si me dan un segundo, les puedo leer lo que dicen los personajes, lo que canta el coro cuando aparece en escena. Que lo tenía acá, pero bueno. Entonces, la innovación del coro, de la introducción de este coro, es que el coro no es un coro, suele ser un coro en lo que sería el coro clásico, determinado por Aristóteles en la Poética de Aristóteles. El coro tiende a ser un personaje que actúa, que es un personaje plural y que actúa como resumen, ¿no? Va explicando lo que sucede en la obra. Va explicando lo que sucede, justamente actúa como resumen, como un argumento entre escena y escena. En esta obra, como dije recién, el coro lo cumplen los sejadores de trigo y cantan, bueno, ahora no lo estoy encontrando, pueden consultar cuáles son los cantos, pero a través de ellos se introduce también lo que va a ser el lenguaje tradicional popular, porque justamente eso es propio del neopopularismo de Federico García Lorca, ¿no? El personaje del coro lo cumplen los personajes tradicionales y a través del coro se van a introducir los cantos y los cantos populares y los cantos líricos que son propios de la sociedad rural de aquel momento. Entonces, no funcionarían casi como un coro, porque hay un coro que cumple esa función en la obra, y son en este caso los sesgadores de trigo. Diría que en todo caso, la que funcionaría también como un coro vendría a ser María Josefa. María Josefa también hay una intervención más parecida, no es completamente igual, pero sí es parecida a la función del coro que los sesgadores de trigo sí cumplen. Por ejemplo, en otras obras de Federico García Lorca, el coro lo cumplen también otros personajes que son populares y que actúan como son individuos, pero a la vez son colectivos. Otro personaje que es coro, que actúa como coro, viene a ser al principio de la obra cuando están de luto, que están despidiéndose de Pablo Benavides Candiá, aparecen muchas mujeres que vienen a la casa y ellos también actúan como coro y pasan a ser como un personaje colectivo. Los personajes colectivos en las obras de García Lorca tienden a decir y de referirse a cantos populares y a dichos populares. Vienen a ser la voz del pueblo. Sí, repetiría acá esto que decís, que vienen a decir y vienen a ser de la voz de Federico García Lorca. Esto sí, en esto sí estoy de acuerdo. En lugar del coro, viene a hablar y viene a decir las cosas que piensa también Federico García Lorca, muchas veces. Pero, repito, actúan como un personaje colectivo y vienen a introducir el ámbito tradicional a la escena del drama y de la tragedia rural. Entonces, van a cantar cantos populares de la región. La otra pregunta, ¿crees que la audiencia puede simpatizar con Bernarda hasta cierto punto o no?
Es un personaje difícil para simpatizar, diría yo, Sehal Pandey. Bernarda Alba, si bien en algún momento en la obra demuestra preocupación, en el acto 2 demuestra una cierta preocupación por sus hijas y las esconde o las cuida, en ningún momento demuestra tener gestos de amor para con sus hijas. En ningún momento tiene consideración por sus hijas. No se la ve brindándoles amor o ternura o contención, al contrario. Solamente prohibiciones y solamente a modo casi dictatorial, ¿no? Bernarda lleva siempre un bastón consigo, ¿sí? Lleva siempre un bastón. Este bastón que lleva, que es el que rompe Adela al final de la obra, ese bastón representa el mando, representa el golpe también. Es el mismo bastón, bueno, en muchas obras de literatura aparece el bastón y viene a ser el cetro del rey, representa la autoridad, es un símbolo que representa la violencia, que representa la imposición, ¿sí? No particularmente, no da lugar, quizás por su rol, a ninguna manifestación de cariño, de amor, de gentileza para sus hijas. Entonces yo no sé si se puede simpatizar o no con Bernarda Alba. Yo creo que de alguna forma el rol que tiene que ocupar Bernarda Alba como dominatrix de la situación, de la familia, de los negocios familiares, de los campos, hasta la la criada al principio de la obra, dice que lo único que lo amó a Pablo Benavides Candia fue ella, ¿no? Que hasta Bernarda Alba lo sometía a su propio marido. Tiene justamente la palabra Bernarda, como dije antes, representa la fuerza de oso. Entonces no da lugar para el amor. Por eso no diría que sea un personaje con el que se pueda simpatizar muy fácilmente. Si tuviera que elegir un personaje con quien simpatizar, y diría que es más Adela, diría que es más Angustias, ¿no? O mismo Amelia, que es un personaje ahí muy sencillo, o mismo María Josefa, que es una loca. Todas estas mujeres están bajo la merced de Bernarda y su poderío y su dominación con violencia. Entonces sí, no diría que pueda simpatizarse con el personaje. Y si fuera así, tendríamos que ver dónde en el texto nos puede dar lugar a pensar algún tipo de simpatía. Es violenta hasta con sus criadas. En el único momento en que no es violenta es cuando habla con Prudencia, que es su amiga. Bien, creo que ahí ya respondí esa pregunta. Constanza, perdona que te interrumpa, pero ya vamos bastante mal de tiempo y sé que hay otra pregunta por parte de Jacob, pero de verdad que ahora tengo que hacer otra presentación con otra persona. Bien. Si me das un segundito respecto de la pregunta que me dio, que dijo, que postula Jacob, de alguna forma viene a ser viene a ser una historia feminista. Podríamos decir que en muchos sentidos es feminista a pesar de que el autor sea un hombre. Pero es feminista porque muestra cómo es el rol de la mujer en la sociedad rural de aquel momento. Así que sí, en eso sí estaría de acuerdo, Jacob. Totalmente de acuerdo con que es feminista, quizás en un sentido amplio, porque en aquel momento el movimiento, el movimiento feminista, si bien estaba vigente, la persona que postula esta obra es un hombre, entonces tiene como esta cuestión un poco difícil de determinar por esto, porque el autor es un hombre, pero a pesar de eso sí, consideraría que es feminista, a pesar de que su autoría haya sido un hombre, porque justamente el hombre, que es Federico García Lorca,
bueno, está ahí apoyando y denunciando el maltrato a la mujer y la violencia a la mujer. El tema es que también, en este caso, es la mujer contra la mujer, ¿no? Porque Bernarda Alba es una mujer que va en contra de su propio género. Entonces, respecto a eso, bueno, habría que ahondar un poquito más. Si querés, Jacob, no sé si, David, no sé si puedo darle mi mail y responderle por mail. Sí, por supuesto, por mí no hay ningún tipo de Bueno, problema. les mando entonces por este medio mi mail para que cualquier pregunta que tengan de la obra me la hagan llegar y yo les responderé en breve, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, yo les respondo y también les puedo mandar las citas seleccionadas de la obra y, bueno, cualquier otro documento que hable del tema. Así que, Jacob, si te queda alguna duda respecto de esto, no dudes en consultarme. Ahí les he brindado mi mail para que lo tengan a mano. Muchísimas gracias, Constanza. Hemos llegado ya al final de la sesión, después de las preguntas. Seguro que hay gente con más preguntas, pero siento no poder daros más tiempo para ello. De nuevo, gracias a los estudiantes y profesores de los distintos colegios e instituciones que se han presentado a esta conferencia por Constanza. Y gracias de nuevo, Constanza, por tan buena y brillante presentación y sobre todo esclarecedora sobre el libro de La casa de Bernarda Alba. Espero que haya sido claro. Tenía que hablar rapidísimo, entonces quizás tengan que pausar y anotar. Y disculpa no haber podido poner yo la No te presentación. preocupes, David. Te agradezco por todo y espero que tengan mucha suerte en el examen y que tengan éxitos en todos los exámenes que tengan que rendir del A-Level. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias por escuchar. Nos vemos. Bien, creo que ya desconecto, ¿no?